y al Padre, Espíritu Santo, por esta bendición tan linda de estar reunidas una vez más. Así como estamos, amadas hermanas, en un mismo sentir, vamos a orar para que el Señor en su bondad y en su misericordia nos guíe su Santo Espíritu y podamos recibir lo que Él tiene para nosotras en esta mañana. Padre y buen Dios, gracias te damos por este privilegio maravilloso de contemplar, Señor, un día reunidas a tus pies. Esta mañana, Señor, nos disponemos a escuchar lo que tu Espíritu Santo quiere ministrarnos. Úsame, Padre, para alabanza y gloria de tu nombre, que pueda exponer con sencillez, con amor, tu palabra y que podamos, Señor, dar fruto abundante para alabanza y gloria de tu nombre. Desde ya, Señor, te entregamos la alabanza y la adoración que solamente a ti te pertenecen. Recibe la honra, Señor, la gloria, el poder y la majestad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amadas hermanas, qué bendición volvernos a reunir en esta mañana. Y este tema que tenemos para el día de hoy, sanidad interior. Sanidad interior, sanidad al corazón, sanidad y liberación para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor. Bien, segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice segunda de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vez más, en el nombre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando hablamos de sanidad interior, queremos nosotros regresar a la imagen que Dios tiene para cada uno. Cuando la imagen de Dios fue distorsionada por el pecado, podemos ver en las Escrituras, desde el principio en Génesis 3:17 al 19. Si lo tienen, alguien que lo pueda compartir, enhorabuena. Génesis capítulo 3, 17 al 19. Aquí vamos a ver cómo la mente y el espíritu se cargan por la causa desde un principio de la creación. Génesis 3, 17 al 19. Amén. Y al hombre, ¿Quién lo tiene? Maura, manita Maura, muy bien. Amén. Génesis 3, Del 17 al 19, muy bien. En el nombre de Jesús. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por la causa, con dolor comerás y de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Maura. Vemos entonces que desde el principio de la creación hay una causa. Por un hombre entró el pecado, enfermedad, muerte y polvo. Cuando la imagen de Dios fue distorsionada por causa del pecado, ¿cómo nosotros podemos encontrar esa libertad en Cristo? ¿Cómo se cura el corazón? Porque está escrito. Estamos leyendo recientemente, aquí manita Maura nos comparte, ¿verdad? Cómo es que por causa de ceder al pecado, el mundo fue transformado. La imagen se deformó del hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer.
y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con el dolor comerás de ella todos los días. Aquí hay una sentencia por el pecado. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y vemos que entonces hay una consecuencia a raíz del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En estos versículos encontramos un resumen: enfermedad, muerte y volver al polvo. Cuando hablamos de sanidad interior, el hombre, por causa del pecado, se deforma. Entonces viene a ser su identidad peor que un cáncer, porque es una situación sin límite. Se carece de esperanza, es morir lentamente, porque no conoce a Dios, porque no conoce de Dios, porque no tiene una relación con Dios. La desesperanza por el pecado produce ansiedad, una lucha sin sentido. Esa pérdida la sufrió Adán desde el principio. Y esas faltas manifestaban lo que hemos acabado de leer. Una imagen distorsionada a lo establecido por Dios. Y nos hace a nosotros hoy por hoy una imagen incorrecta de creer que somos esclavos del pecado. Eso es cuando el hombre vive sin la esperanza, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para dar vida y vida en abundancia. Las malas costumbres que nosotros tenemos cuando aún nosotros no tenemos relación íntima con Dios. Podría decirse fuera del Señor que si algún vicio, el alcohol, las drogas, relaciones ilícitas, ¿verdad? Todo lo que está en contra de lo que Dios nos manda en la palabra. Podrían ser estas malas costumbres las que nos encadenan. Podría ser un exceso de velocidad. No creemos que eso fuera algo que nos fuera a afectar, pero si vamos y vamos en una ruta, una persona que no tiene límite de velocidad o no respeta las señales de tránsito, sabemos el paradero, ¿verdad? Entonces, hay una secuencia a las faltas. Podría también, por ejemplo, en la cocina, el exceso de azúcares, ¿verdad? Cuando no hay un límite por el postre o todo eso nos va separando de lo que está establecido porque todo tiene un balance en el Señor. En nuestras relaciones, al orden divino. Todo esto hace una imagen, una autoimagen de la persona que deja de creer, le debilita, pierde su defensa mental y lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque no tiene la esperanza puesta en el Señor. Haga lo que haga, no cambiará el resultado sin Cristo. Vemos que es un fracaso, una vida que no sabe del amor, del cuidado y de la protección de Dios. Aquí vemos un claro ejemplo en la palabra del Señor. ¿Quién tiene Números 13, 32, 33? Lo vemos en el pueblo de Dios, allá con los israelitas. Había promesa de Dios al salir de Egipto, pero la falta de fe, la incredulidad, miremos qué fue lo que pasó. Hay un claro ejemplo con los espías. 12 espías fueron enviados a esa tierra que había sido prometida, donde había leche y miel. Pero miremos entonces el reporte que trajeron estos 10 espías de vuelta. De los 12, 10 hablaron de esta manera. Números 13, 32, 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes,
y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Vieron cómo nosotros, a causa del pecado, nuestra fe se debilita, nos hace incrédulos? Y en este pasaje encontramos un claro ejemplo de cómo el pueblo habló. Vinieron a hablar estos, de los 12 espías que fueron enviados, 10 hablaron de una manera que no edificaba al pueblo y le decían, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Ve? Ya desde ahí estaban hablando de una manera que no alentaba al pueblo. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Mire, si tratamos de pelear contra ellos, son gigantes, no vamos a poder pelear. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, miren cómo hablaron, a nuestro parecer, como langostas chiquititos. Así les parecíamos a ellos. ¿Ve? Que la sanidad interior, no hay nada ahí de sanidad interior porque no se está hablando vida. Ellos mismos estaban desvalorizando el poder que ellos tenían y al Dios que iba delante de ellos. No creían, eso los hacía incrédulos, eso los hacía vivir a la manera que ellos pensaban. Vemos entonces que habían dos de ellos, de estos espías, Josué y Caleb, que fueron enviados dentro de ese grupo y alentaron al pueblo. No, 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 no. Nosotros no vimos eso. Ellos alentaban al pueblo diciéndole, nosotros vimos unas uvas grandes, vimos grandes frutos, vamos a vencer. Eran muy poquitos del grupo que salieron a salir en defensa. Entonces, cuando vemos que de este claro ejemplo del pueblo que salió de Israel para la tierra prometida, solo ellos dos fueron los que entraron y pudieron disfrutar de ese gozo de leche abundante y de miel. ¿Por qué? Porque la generación que se levantó después de ellos fueron los que gozaron. Hoy por hoy nosotros estamos en un mundo malo, en donde hay gigantes que tenemos que vencer. Pero nuestras luchas vienen de nuestro interior, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar, cuando nuestra fe no está puesta en Cristo. Y así como el pecado entró por un hombre, por el hombre hecho carne, el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entró la vida, el perdón y la salvación. Miremos qué dice Romanos 5, del 12 al 21. Es un pasaje de varios textos y quisiéramos que participáramos, hermana Anabela, si tienes Romanos 5 del 12 al 14. Hermana Nancy, Romanos 5 del 15 al 17. Y hermanita Rosy, si tienes, sí, Rosy, sí, del 18 al 21. Romanos 5 del 12 al 21. Hemos visto hasta aquí las cargas, la mente y un corazón acongojado por su entorno. Lo hemos visto en nuestras malas maneras de pensar y de vivir hasta ahora. Pero también en la Biblia vemos ese claro ejemplo de cuando los espías fueron y dieron, no daban una palabra de aliento al pueblo para que siguiera avanzando. Pero a causa de un hombre por el pecado, también entró por el Hijo de Dios la vida y vida en abundancia. Romanos 5 del 12 al 21 nos hace un claro versión. Muy bien, adelante, Anabel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Amén. Muchas gracias. Vemos en este primer segmento qué esperanza tan maravillosa. Si por Adán entró la muerte, por Cristo entró la vida. Vemos entonces que hay un cambio para la persona que viene a los pies de Jesús, que se arrepiente de su manera de pensar, de hablar, de actuar. Vemos entonces la esperanza que hay en el Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En este primer segmento está dando pauta a lo por venir. Amén. ¿Quién tiene, hermana Nancy, versículos 15 al 17? Amén. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de mucha transgresión para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Amén. Muchas gracias. Aquí encontramos, ¿qué era lo que venía? La gracia. Gracias. La gracia de Dios. Por su gracia somos rescatados de nuestra mala manera de vivir, de la separación que había entre Dios y el hombre. Y qué maravilloso, porque vemos entonces que es un don inmerecido. Por eso Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Mire, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiere decir que Aleluya. no había otra salvación, no la hay fuera de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 que acaba de leer nuestra hermanita Nancy, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí entramos nosotros y aquí entramos todo lo que no le agrada a Dios. Puede ser sano, puede ser libre, puede ser desencadenado por el poder de nuestro Señor. Versículos 18 al 21, amada Rosy. Sí, buenos días. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Para Gloria que, a Dios. Amén. como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Me emociono, me da gozo saber
que por uno solo, por nuestro Señor, alcanzamos nosotros gracia, sanidad y liberación a todo lo que nos ha encarcelado por cuántos años. Si situación económica, si enfermedad, si luchas, pruebas, aún en nuestros seres queridos, nuestra familia, tenemos que aún muchos todavía no tienen relación cercana con Cristo, pero qué esperanza tan maravillosa encontramos en la palabra. Porque así como el pecado reinó para muerte, versículo 21 que acaba de leer hermana Rosy, así también la gracia reine por la justicia para vida mediante Jesucristo. ¿Abunda el pecado hoy por hoy? Sí, mucho. Hay desórdenes, unas situaciones que vemos en las noticias que nunca en la vida se había escuchado. Sí, anteriormente, en los tiempos de Noé, se escuchaba alcoholismo, hombre con hombre, mujer con mujer, pero hoy por hoy, hay padres que no respetan a las hijas, hay madres que no respetan a los hijos. Se están escuchando cosas mayores que ofenden a nuestro Padre Celestial. Y así como abundó el pecado, qué esperanza tan maravillosa, sobreabundó la gracia. Ahí entramos ustedes, amadas mujeres valientes, que buscamos la presencia del Señor, que nos arrepentimos de lo malo constantemente, que venimos al Señor, que presentamos nuestras vidas y que exponemos nuestro corazón para que nuestro corazón esté sano delante del Señor. Qué promesa tan maravillosa en Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y entonces entra también para nuestras generaciones. En el ejemplo clave que vimos del pueblo de Israel a un principio, la primera generación que se rebeló, que no creyó, por incredulidad no entraron, pero sus generaciones sí, porque la promesa de Dios está puesta y Dios es fiel. Hoy por hoy nosotros tenemos la promesa del perdón de pecados, de sanidad, de liberación interna para nosotros y para nuestras generaciones. ¡Qué maravilloso es el poder de Dios! Ahí encontramos nosotros que fuimos creados a imagen de Dios y que nos hace libres de ansiedad, nos hace libres de debilidades y de toda enfermedad. Mateo 8:17, ¿quién lo tiene puede compartirlo, amadas hermanas? ¿Qué dice Mateo 8:17? Lo tengo. Muy Dice, bien. para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. Mire, subraye, tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. He ahí en donde somos libres de cargas en la mente y el espíritu. He ahí cómo se sana mi corazón. ¿Cómo podemos liberarnos de esa imagen incorrecta? Él mismo, nuestro Señor, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Él tomó las enfermedades. Ese es el mensaje central de la sanidad interior. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Lo está repitiendo el apóstol. Lo está repitiendo. ¿Qué dice Isaías 53:5, amadas? El profeta Isaías hablando por medio del Espíritu Santo. Y qué hermoso si pudiésemos repetirlo en un mismo sentir. ¿Qué tal si abrimos nuestros micrófonos un momento y lo decimos pausadamente? Porque este es el resumen es clave de la sanidad interior. Enhorabuena, el que pueda activar su micrófono un momento, podemos
participar. En el nombre de Jesús, despacio, amadas. Vamos a leerlo y pausamos donde están las comas. ¿Les parece? 1, 2 y 3. En el nombre de Jesús, Isaías 53, 5. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido Molido por por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. y por su Y por su llaga llaga fuimos fuimos nosotros nosotros curados. sanados. Gloria a Dios. Muchas gracias. Qué bendición saber que tenemos un Dios que todo lo puede y que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Cuando nacimos, conoce cuando nos desarrollamos, crecemos y nos da el privilegio de ensanchar nuestra tienda, nuestra familia, de crecer. Nos conoce perfectamente. Cuando hay un dolor en un dedito, cuando hay dolor, hay malestar, hay pena, cuando hay una circunstancia que nos lleva a meditar y Dios mío, ¿y qué hacemos ahora con esto? Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos conoce perfectamente, que nos ama con amor eterno, que nos cuida, que nos protege, que se levanta por el clamor de su pueblo, que cuando una de sus hijas amadas se humilla, gime delante de la presencia del Señor, se levanta por causa de ese clamor. Y va a mover lo que sea necesario mover para conceder el gozo y la paz del que le busca. Este es el versículo clave de nuestro tema, sanidad interior. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él se lo llevó todo, él lo tomó todo. Vemos entonces cómo se concatena Mateo con Isaías. Mateo 8:17. Él mismo tomó, él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. En Cristo hay sanidad, en Cristo hay perdón, en Cristo hay liberación. Entonces, vemos que la persona es transformada por la imagen sana que Dios creó. Entonces nuestra fe aumenta. Entonces ya somos fuertes en el Señor. ¿Por qué? Porque hay una relación, porque hay intimidad, porque ahora ya no hay desesperanza. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, ya sé ahora lo primero que tengo que hacer antes de montarme a una ambulancia, por ejemplo. Señor, voy a doblar mis rodillas. Sé quién tiene mi respuesta. Jesús, lo hago en fe. Toma el control de los que estarán al lado mío. Tú tienes la salida para mí, a pesar de las circunstancias que tengamos que atravesar. Sanidad interior nos aumenta la fe también. Gálatas 3:13. ¿Quién tiene Gálatas 3:13 y 2 de Corintios 8:9? Vamos a ir avanzando. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, Rebequita, disculpe. Amén. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Podemos extenderlo un momentito más al 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Muchas gracias, Pastora Reinita. Qué bendición. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor. Porque vemos que Él mismo, Señor, fue colgado en un madero. Él no escatimó su lugar, dejando su trono por un breve momento para realizar el sacrificio maravilloso
para el perdón, para sanidad y para darnos vida eterna. Pero qué maravilloso, porque también la promesa no solo fue hecha para Abraham y para el pueblo judío. La promesa también la alcanzamos nosotros los gentiles por misericordia. Nosotros somos también, por gracia, ese pueblo por Dios escogido. Para que recibiésemos ¿qué? ¿Qué íbamos a recibir, pueblo de Dios? La promesa del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Y si tenemos el don maravilloso, el regalo precioso del Espíritu Santo ya morando dentro de nosotros, todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasa y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Quién tiene 2 Corintios 8:9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, que para vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ah, maravilloso. Gloria a Dios. Muchas gracias. Ya conocéis. Aquí estamos los que hemos dado ese paso de fe, de amor, de dominio propio, porque ya no queremos ser las que antes éramos. Ahora ya seguimos las pisadas de nuestro Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Esto es fe, amadas. Esto es fe. Aquí es donde nuestra fe se activa y donde no hay nada, nosotros declaramos en el nombre de Jesús provisión. Y de una manera sobrenatural, uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo suceder esto? Porque Dios hace lo ordinario extraordinario. Porque Dios, donde no hay, produce, hace, crea. Eso es fe. Ya no andamos por vista, andamos por fe. Y hablamos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay poder en nuestro hablar. Creí y por lo cual hablé. Y como hablé en el nombre de Jesús, hecho es. Vemos entonces que nuestro corazón sigue sanando, sigue despojándose del viejo hombre, sigue descascarando todo lo que tiene que irse y está saliendo a relucir un corazón sano, activo, tiene intimidad con Dios, lo reconoce y entonces ahora ya tiene el don maravilloso del Espíritu Santo. Y así como Jesús decidió dar todo por amor a nosotros, nosotros en Él tenemos victoria. Él es victorioso y nosotros en Él somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Hermoso es cuando el Señor trabaja en nuestros corazones y nos da la vida y vida en abundancia. Con esto vamos terminando, amadas hermanas. Vernos con los ojos de Jesús. ¿Cómo Dios nos ve? Como sus siervas, como sus hijas amadas. Nos ve princesas. Hay un claro ejemplo aquí del jardín. En el jardín hay muchas rosas, hay muchas flores, distintas, olores, deliciosos. Es hermoso respirar en medio de un jardín, pero no todas las flores son rosas. Nosotras estamos llamadas a vernos como Dios nos ve, a perfumar el trono de nuestro Señor con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con un corazón contrito y humillado delante del Señor, que es el corazón que Dios no rechaza. Un corazón que está avanzando, que está siendo sanado, porque anhela su sanidad física, espiritual, para él, para su familia, para su entorno.
Gálatas 2:20. De manera que nosotros podemos decir confiadamente cuando vamos avanzando en medio de las luchas y pruebas, nuestras emociones, nuestras costumbres, nuestros sentimientos, todo, nuestra personalidad, nuestro carácter, va a ir subyugado a Jesucristo nuestro Señor. Entonces nuestro corazón se va transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un corazón transformado por la presencia del Espíritu Santo que día a día se purifica, se santifica. De ahí depende la sanidad interior del creyente, porque creemos en lo que está escrito, que Él tomó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias. Él restaura mi vida, Él restaura mi casa, Él restaura mis hijos, Él restaura mi matrimonio, Él restaura mi entorno. ¿Por qué? Porque el corazón cada día se entrega, vive apasionado por tener una relación íntima con el Señor. Aún en su dormir, esa persona descansa en las promesas del Señor, porque reconoce que ese corazón sigue palpitando por la gracia y misericordia del Señor. Y aún en nuestro sueño, el Espíritu Santo puede ministrarnos. Nos da la salida, nos da la paz, nos da el gozo, nos da el amor que no se puede comprar con nada en este mundo. Esas riquezas abundantes son las que anhelamos para los nuestros. Porque todo este tiempo que el Señor nos conceda en la tierra, veremos la gloria de Dios hasta el encuentro de Él con su amada. Es por ello que nosotros estamos llamados a vivir venciendo obstáculos en el nombre de Jesús. Estamos llamadas a vivir, a purificar nuestras vidas con un corazón sano para alabanza y gloria del nombre del Señor. Y qué hermoso es recordar que a pesar de la lucha, la prueba, las cicatrices, las heridas, tenemos un Dios que sana, que venda, que cura, que nos toma en su regazo y nos lleva en sus brazos. Con esto, amadas hermanas, queremos dar gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reconociendo que con Cristo estamos juntamente crucificadas. Ya no vivimos nosotras, vive Cristo en nosotras. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotras. Qué hermosa esperanza de vida tenemos a los pies de Cristo. Cambia nuestra vida. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo Jesús hay esperanza de vida y sanidad del alma, sanidad interior. Oramos, amadas, damos gracias al Padre. Padre y buen Dios, te damos honor por el privilegio maravilloso de estudiar tu palabra. Ayúdanos cada día, Espíritu Santo, a recibir, a comprender tu palabra escrita, a entenderla, a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Sella, Espíritu Santo, esta palabra en nuestros corazones. Y a pesar de las luchas y pruebas que tengamos que afrontar, qué hermoso es saber que tú tienes el control de nuestra barca. Tú llevas el timón. Y por más que la tormenta arrecie, esa barca no se hunde, porque la lleva Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Gracias te damos, Señor, porque tú sanas nuestros corazones, porque tú vendas nuestras heridas y porque en ti hay sanidad y liberación. Tú mismo tomaste nuestras enfermedades y llevaste nuestras dolencias. Alabamos y bendecimos tu nombre por la esperanza de vida que encontramos en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.